Hola, mi nombre es Artur Argüello y vamos a hacer un ejemplo de búsqueda de antecedentes en patentes. Lo primero que tenemos que saber es qué partes o qué información nos muestra un documento de patentes. Vemos que en la primera página tenemos muchísima información. Así, por ejemplo, tenemos el título de la invención, que puede estar en varios idiomas, dependiendo de la oficina. Por ejemplo, si es la oficina española estará en español, si es la oficina internacional pues estará en 3 idiomas, entre ellos si se ha solicitado vía la OEPM en español. Tendremos también datos bibliográficos como por ejemplo los inventores y también los solicitantes. En este caso el solicitante es la Universidad de La Laguna. Tenemos también información sobre la fecha de la solicitud, etc. Luego tenemos un abstract que nos da información tecnológica y que es muy importante para luego hacer las búsquedas. También vemos aquí unos números que se denominan códigos INIT, son códigos internacionales que están siempre indicando una cosa, es decir, si un número que sirve para indicar la fecha de solicitud será el mismo número en un documento de patentes español o un documento coreano o un documento japonés o chino, de manera que siempre podemos tener información aunque no sepamos leer el idioma de la patente. También tenemos el código de clasificación. Las patentes se clasifican en campos tecnológicos, son clasificadas por los profesionales de las oficinas de patentes y hay varios sistemas de clasificación que dentro de un momento vamos a ver. Y por último, si procede, no en todas las ocasiones, podemos tener una figura representativa de la invención. En este caso, como vemos, sí que existe esta figura ilustrativa. Entonces, bueno, pues como os comentaba, los códigos INIT dan información de cada uno de los campos del documento y son internacionales. Entonces todos los documentos de patentes tienen estos números y nos sirven para identificar información dentro del documento, identificar los cursos, el curso de los eventos del procedimiento, también el contenido de la invención, ver documentos relevantes y, por supuesto, localizar qué personas o compañías están involucradas en esta invención. Como os comentaba, las patentes se clasifican por distintos sistemas. Está la clasificación internacional de patentes, que es la más importante, está administrada por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual y es válida en todo el mundo. Todas las oficinas de patentes tienen que utilizar esta clasificación. Luego, adicionalmente, pueden utilizarse otras clasificaciones. Por ejemplo, entre las más importantes, yo diría la segunda más importante después de la internacional, es la cooperativa. La cooperativa está en vigor desde el 1 de enero del 2013 y es un sistema bilateral que se ha desarrollado conjuntamente entre la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Americana de Patentes. Entonces combina las prácticas de ambas oficinas. Otras clasificaciones, por ejemplo, pues tenemos la de Japón, pero vamos, principalmente quedaros con la clasificación internacional de patentes, que es la que vamos a utilizar en este ejemplo. Aquí tenéis que se divide por secciones. Si pinchamos en cada una de estas secciones, pues jerárquicamente nos va a ir dando información cada vez más detallada del campo tecnológico. Entonces es muy importante y es muy interesante porque está jerarquizada la información y va de un campo mucho más amplio, es decir, necesidades corrientes de la vida, a pues, campos más concretos, como ya veremos. Para diseñar la búsqueda es importante tener en cuenta que podemos hacerlo mediante bueno, si conocemos el documento concreto que queremos buscar, evidentemente pues podemos poner el título, podemos poner el solicitante, pero si lo que estamos haciendo es una búsqueda de antecedentes, como el caso, y no sabemos qué documentos vamos a localizar, podemos enfocar la búsqueda desde dos vías. Una, buscar por la palabra clave, por ejemplo, en el título, en el abstract, y en ocasiones, dependiendo del buscador, en todo el texto de la patente, pues podemos poner una palabra clave. Lo que pasa que, claro, los patentes son documentos que tienen su lenguaje propio y luego pues también al redactarlas, los que nos dedicamos a ello intentamos, dependiendo del caso, pues ser más generalistas, no dar detalles en el abstract, etcétera, etcétera. Entonces, para buscar utilizando única y exclusivamente palabras clave, pues es complejo y es necesario tener mucha experiencia. Sin embargo, como os comentaba, los documentos de patentes están clasificados por campos tecnológicos y esta clasificación se lleva a cabo en las oficinas de patentes y está hecha por profesionales, de manera que, por regla general, va a ser una clasificación muy buena. Y muy detallada. Entonces, pues podemos hacer búsqueda por clasificación
y localizar los documentos de una clase que nos interese si coincide exactamente con el campo tecnológico de la invención que queremos, de la que queremos buscar los antecedentes. Lo mejor que yo recomiendo, pues utilizar una combinación de ambas estrategias, utilizar una aproximación por palabras clave y a su vez utilizar una aproximación por clases. Vamos a ver qué bases de datos tenemos que sean de acceso gratuito y principalmente pues tenemos estas tres: SpaceNet, que está gestionada por la Oficina Europea de Patentes; PatentScope, que está gestionada por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual; e Invenes, que está gestionada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo personalmente recomendaría utilizar SpaceNet. Sin embargo, en el ejemplo de la píldora vamos a utilizar PatentScope porque quiero enseñaros una funcionalidad que tiene este buscador que me parece interesante y que no tiene, por ejemplo, pues SpaceNet. SpaceNet abarca un mayor número de documentos, de documentación, más de 100 millones de documentos de patentes, pero lo que os comentaba, hay funcionalidades que tienen PatentScope que no tiene SpaceNet. Entonces, pues imaginemos que nos ha llegado un profesor de la universidad diciendo que tiene un nuevo método de diagnóstico de cáncer de mama utilizando ondas de ultrasonidos. Podemos hacer una primera aproximación en la búsqueda a través de palabras clave, por ejemplo, cáncer de mama, y vemos que tenemos 17.924 resultados. Como comprenderéis, este número es tan elevado que es imposible hacer un buen cribado. Tenemos que seguir delimitando la búsqueda. Si buscamos por tres palabras clave, esto es como cualquier búsqueda de documentación científica utilizando booleanos. Si no ponemos nada, significa que breast and cancer and diagnostic. Lo digo porque los que estéis acostumbrados a hacer búsquedas bibliográficas, pues no tendréis ningún problema. Son los mismos booleanos que se utilizan en cualquier búsqueda, también en Google. ¿Vale? Entonces, aquí hemos hecho esa búsqueda, pero en el abstract, en las reivindicaciones, que es importante porque son lo que protege realmente la patente, y en el título. Y vemos que nos da 4.889 resultados. ¿Vale? Es un número más bajo, pero todavía es demasiado amplio para intentar hacer un cribado y una revisión de todos los documentos. Entonces, lo que podemos hacer es, como os decía, ir a la clasificación internacional de patentes y buscar a ver si hay una clase que podamos utilizar. Si vemos aquí, la clase A61B se refiere a diagnosis, cirugía e identificación. Entonces podemos combinar el código A61B con breast cancer, quitamos diagnostic porque evidentemente lo estamos introduciendo en el código de clasificación, y tenemos que nos arroja un resultado de 396 documentos. Todavía sigue siendo un número bastante elevado para hacer una revisión. Entonces, buscando en los códigos de clasificación, podemos ver que hay un código concreto para el diagnóstico usando ultrasonidos, o sea, ondas de ultrasonido, ondas sónicas e intrasónicas. Si ya hacemos la combinación de las palabras clave y de este código concreto, vemos que tenemos 55 resultados. Este ya es un número muy aceptable para hacer una revisión. Podríamos seguir acotando la búsqueda, pero yo creo que para no dejarnos ningún documento fuera, pues con 55 resultados es aceptable para poder trabajar. Aquí os muestro los resultados y, como os comentaba, os voy a enseñar una función que tiene PatentScope y que no tiene SpaceNet. Y es que, si veis aquí, en análisis, si pinchamos, nos despliega una serie de tablas que nos da información sobre el número de patentes de esa búsqueda que hemos hecho por oficina. Es decir, aquí vemos que la oficina de Estados Unidos tiene 22 documentos de patentes, la europea tiene 8, la República de Corea tiene 8, y podemos identificar qué países están interesados en este campo tecnológico. También tenemos el nombre de los inventores, vemos que hay uno que tiene 5 documentos de patente, y lo que nos puede resultar más importante a las oficinas de transferencia es que podemos identificar el nombre de los solicitantes, de manera que, por ejemplo, vemos que aquí el tercer solicitante es Samsung Electronics. Si tenemos esta tecnología que hemos desarrollado en la universidad y la protegemos, pues con este buscador podemos localizar qué empresas están interesadas e intentar contactar con ellas para ver si quieren licenciarla. ¿De acuerdo? También esta información la podemos desplegar por gráficos y, de nuevo, pues tenéis la misma información pero de una manera más visual.
Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que podáis utilizarlo para vuestras búsquedas.